Bienvenidos a otra lección de matemáticas para politólogos. En esta ocasión vamos a ver algunas aplicaciones de los temas vistos hasta ahora. Vamos a empezar con el modelo de voto de Anthony Downs, que es un ejemplo de una ecuación lineal y incluye cosas que vamos a volver a revisar después conforme cobramos más temas. Entonces, el modelo supone un votante racional. Después veremos qué es racionalidad, que valora su tiempo y esfuerzo. Votar le consume tiempo y esfuerzo, y este costo extra se expresa como C. Se denota con una C. El votante tiene preferencias claras sobre los candidatos y esto puede incluir ser indiferente entre ellos. Más adelante veremos qué es una preferencia, porque normalmente pensaríamos que si tiene preferencia entre los candidatos, quiere decir que hay uno que le gusta más que el otro, pero eso no tiene que ser necesariamente el caso con preferencias. El votante puede afectar el resultado de la elección con cierta probabilidad que se denota como P, y denotamos con R la satisfacción o utilidad que el votante obtiene al votar. B es la diferencia percibida entre su candidato favorito, B1, y su segunda opción, B2. Esto porque el Anthony Downs era estadounidense y el sistema que tenía en mente cuando desarrolló este modelo era el sistema estadounidense, donde regularmente solo hay dos candidatos. Entonces, el modelo de votos de Anthony Downs se ve como utilidad de votar igual a la probabilidad de influir en la elección multiplicado por la diferencia percibida entre los candidatos menos el costo que tiene votar. Puede parecer que hasta ahora estamos diciendo obviedades y así es, porque toda la matemática son obviedades, son, dicho con otro vocabulario, son tautologías. Pero lo interesante es que cuando modelamos, muchas veces una sucesión de obviedades, una sucesión de tautologías, nos llevan a conclusiones a las que no habríamos llegado nosotros mismos. Si recuerdan en la primera clase, en la introducción donde les enseñé por qué modelábamos, vimos el caso de académicos que sus modelos llegaban a conclusiones diferentes a las que llegaban ellos, y a veces los modelos que desarrollan los propios académicos y que los contradicen aciertan cuando el académico no lo hace. Entonces, este modelo tiene algunas implicaciones que nos son interesantes y que tienen un espejo en la vida real, ¿no? Si el costo de votar es muy alto, disminuye la utilidad por votar. Ejemplos de esto, de la vida real en el caso estadounidense, son las restricciones que los republicanos empezaron a poner por ahí de 2008, 2010, donde pedían más requisitos de identificación a la gente para que se identificara y que elevan el costo de votar, sobre todo dentro de votantes que no son propiamente republicanos. Otros son las restricciones al voto por correo que está poniendo Donald Trump. Si han seguido las noticias, y voy a poner links en la descripción, se anticipa que mucha gente va a votar por correo debido a la pandemia porque es más seguro, y Donald Trump ha estado, puso a una persona a cargo del servicio postal estadounidense que está quitando buzones y haciendo más difícil que la gente vote por correo, lo cual eleva el costo de votar. Otro ejemplo de situaciones en las que un actor político eleva el costo de votar para disminuir la proporción de la gente a votar son las restricciones de alfabetismo impuestas por los estados sureños durante el periodo de leyes Jim Crow. Si
quizás no conozcan esta parte de la historia estadounidense, pero después de que Abraham Lincoln emancipó a los esclavos en Estados Unidos, la mayor parte de los esclavos claramente estaban concentrados en los estados sureños esclavistas y la mayor parte de los esclavos eran analfabetos por obvias razones. Entonces, Jim Crow y otros sureños, en el interés de discriminar a los afroamericanos cuando se les permitió votar, pusieron leyes de alfabetismo para tener derecho a votar. Otra implicación de esta sencilla ecuación es que si hay muchos votantes, este factor va a disminuir porque la probabilidad de influir en la elección va a disminuir. Entonces, eso cuando disminuye este factor, disminuye también la utilidad o satisfacción de votar. Por ejemplo, podemos pensar en las elecciones generales estadounidenses, ¿no? Donde son millones de votantes, entonces cada votante individual tiene muy pocas probabilidades de influir en el resultado. Pero en el caso del Senado estadounidense, son muy pocos senadores y entonces cada votante tiene una probabilidad muy alta cada vez que votan una ley, si se aprueba o se rechaza. Es más raro que se abstengan porque cada uno de los votantes tiene una probabilidad muy alta de influir en el resultado. Ahora yo les estoy poniendo el ejemplo con el Senado les estoy poniendo el ejemplo de votar por leyes, pero en el caso estadounidense el legislativo llega a poner presidentes cuando la diferencia entre los candidatos es muy pequeña. Una parte del legislativo pone al presidente y la otra parte elige al vicepresidente. Y esto ya ha pasado. Otra cosa que hace que este término, la utilidad por votar disminuya, es si este factor de este término es muy pequeño. Este factor, recordamos, es la diferencia percibida entre los candidatos. Entonces, cuando se percibe que los candidatos son muy parecidos, que esta es una percepción que puede ser cierta o no, eso no importa. Cuando se percibe que la diferencia entre los candidatos es muy pequeña, se disminuye la utilidad por votar y eso disminuye la proporción a votar. Y otra es, bueno, esas son 3 implicaciones de este sencillo modelo. Incluso si la utilidad por votar es positiva, es decir, es mayor que 0, el votante podría no votar si existe una actividad con mayor utilidad para él o ella. Por ejemplo, si hay una actividad deportiva de la que es fanático y ocurre al mismo tiempo. Esto ha ocurrido en votaciones intermedias durante el caso mexicano, que se llegó a poner ciertas votaciones al mismo tiempo que algunos partidos de fútbol, por ejemplo, pero es incluso una máxima desde hace miles de años en la época romana que decían al pueblo pan y circo, ¿no? Que era una manera de enajenar a los sectores populares respecto a la participación política. Otro ejemplo de aplicaciones de los temas que hemos visto, en este caso de polinomios, son la regla cúbica de los votos y asientos obtenidos. Hay una teoría que es muy común en el estudio de las elecciones bipartidistas, en las que el ganador necesita una mayoría simple.
Está pensada más que nada para el estudio de las elecciones parlamentarias en el Reino Unido. Esta teoría afirma que en este tipo de sistemas, pequeñas diferencias en la proporción de votos recibidos dan grandes diferencias en el número de asientos obtenidos en el Parlamento. Formalmente lo expresa como el cubo de la proporción obtenida por un partido entre el cubo de la proporción de votos obtenida por otro partido, que se denotan como A y B respectivamente. Entonces, tenemos que esta función es el cubo de algo, es decir, f de x igual a x al cubo. Como podemos ver, es una función polinomial, en particular es una función cúbica, entonces nosotros ya sabemos cómo se va a comportar, sabemos que las funciones cúbicas en un plano cartesiano se comportan de esta manera, así como parábola y otra media parábola. Esa es la manera en que se comportan, entonces ya sabemos su comportamiento. Los valores de X son A entre B. La proporción de votos recibidos por el partido A entre la proporción de votos recibidos por el partido B. Es decir, podrían ser 60% entre 40%, por ejemplo. Ahora, una especie de, si queremos llevar esto, votos a un sistema bipartidista, sabemos que en un sistema bipartidista todos los votos que recibe A no los recibe B. Es decir, que si queremos saber la proporción de votos de A es igual a B es igual a el 100% de los votos, que lo normalizamos a 1, menos la proporción de votos que recibió A. Por ejemplo, si A recibe el 60% de los votos, entonces B es igual a 1 menos 0.6, que es igual a 0.4. Usando esta razón, usando esta propiedad, podemos expresar el número de asientos que recibe A, que los denotamos como SA, es el número de asientos que gana A en el Parlamento. Ajá. Eso lo podemos denotar como A al cubo entre 1 menos 3A más 3 al cuadrado, más 3A al cuadrado. Y eso lo podemos hacer haciendo un despeje, ¿no? Tenemos SA, que es la proporción de asientos obtenida por A, entre todo eso entre 1 menos SA, es decir, la proporción de asientos obtenida por B,
entre menos SA menos A al cubo, que es la proporción de asientos obtenida por B al cubo. Esta, que es la proporción de votos. Entonces, de este lado tenemos la proporción de A y 1 menos A nos revelan la proporción de votos. Y SA y 1 menos SA nos revelan la proporción de asientos. Por ejemplo, si A recibe, tomamos el ejemplo de A recibe 60% de los votos, entonces esto sería, esto es igual a 0.6 al cubo entre 1 menos 0.6, que es 0.4 al cubo, que esto es igual a 0.36 entre 0.16. Entonces, eso nos da igual a 2.25. Entonces, ese sería la proporción de asientos de A con respecto a B. Es decir, si hay, digamos que hay 100, que hay 300, si hubiera si, si hubiera 325 asientos parlamentarios en disputa, de acuerdo a esta teoría, el partido que gana 60% de los votos se llevaría aproximadamente 225 curules. Curules es otro término para denominar a los asientos en el legislativo. Y bueno, esto es una teoría. No está, quiere decir que cuando vayamos a la parte empírica, puede ser que la realidad se ajuste o no a esta teoría y qué tanto se ajuste a esta teoría. Vamos a cubrir esto con más detalle cuando veamos regresiones y análisis estadístico, pero lo que nos está diciendo esta teoría es una aproximación a cómo se comporta en promedio la realidad. Rara vez es raro que se ajuste perfectamente a este cálculo y entre más se acerque este cálculo, más certera es la teoría. Pero, como pueden ver, tenemos varios parámetros en esta teoría. Por ejemplo, los exponentes. Nosotros podríamos descubrir que
después de hacer nuestros análisis estadísticos, podríamos descubrir que algo que se aproxima más a la realidad fuera elevar al cuadrado la diferencia, o a lo mejor elevarla a la cuarta, o a lo mejor elevarla a, a la 5 medios. Cuando veamos funciones exponenciales, les voy a enseñar a interpretar eh, potencias que son cocientes. Pero bueno, esto es todo por hoy. Espero que hayan considerado interesantes algunas de las aplicaciones de algunos de los temas que hemos visto. No son las únicas aplicaciones de los temas que hemos visto, y en particular el modelo gaussiano lo vamos a volver a revisar cuando veamos preferencias, y vamos a ver una versión más detallada de ese mismo modelo cuando veamos probabilidad.